también vinculado al mundo espacial, cosa que me llama mucho la atención y quiero que también ahí nos cuentes algo, cómo llegaste a eso, porque queremos hablar justamente de la tecnología, la importancia que tiene la tecnología geoespacial hoy día. Chris, ¿cómo llegáis a trabajar en algo que tiene que ver con la geografía afuera y no adentro? Sí, primero muchas gracias por la invitación. Muy agradable conversar con ustedes y escuchar algunos programas anteriores, así que genial. Llegué en la Universidad de Chile, donde yo estudié, nos enseñaron que la geografía es la relación del paisaje con la sociedad. Y en esa conexión vive la geografía. Y esa conexión está mediada por tecnologías diversas. Y en esas tecnologías diversas son tecnologías de recolección de datos, tecnologías de comunicación, pero básicamente a nivel de creación de datos y cómo podemos aprovechar esos datos. Por ejemplo, no sé, predecir eventualmente o poder determinar por dónde va a pasar el siguiente aluvión o cuál es el mejor lugar para construir un edificio en la ciudad. Datos para eso tenemos datos desde satélites, que es de ahí la conexión espacial. Entonces, empecé a trabajar desde hace algunos años en información de satelital, cómo procesar esa información satelital y cómo sacarle provecho para responder diversas preguntas. Ya, ahora hay varias cosas que a mí A ver, lo que pasa es que se nos van a mezclar varios temas acá, te lo digo al tiro, porque por un lado, inmediatamente apenas tú hablas de los datos, que me parece súper válido, y a propósito también de lo que hablaba al principio del programa, digamos, o sea, esto del miedo, el miedo a lo desconocido, pero cuando nosotros conocemos a lo que le tenemos miedo podemos hacer cosas. Acá la sensación que yo tengo es que el tema de los datos es bien complejo porque muchas veces no se le hace caso a los datos. A propósito justamente de lo que tú acabas de decir, los aluviones, las fallas, yo vivo en La Reina, por ejemplo, probablemente vivo arriba de la falla. ¿Cómo se desarrolla, cómo se va conjugando esta tecnología geoespacial, esta entrega de datos con los intereses, pues te digo que yo creo que vamos a ir mezclando cosas, con intereses político-económicos, que finalmente no se condicen con la realidad? Y aquí quiero hacer un alcance y un pequeño paréntesis, porque es muy interesante lo que ha pasado a partir del COVID-19 en relación a dar la dimensión política y la importancia política que tiene el mundo de la ciencia, de la medicina, respecto a cómo configuramos nuestra sociedad. Es impresionante cómo tú te das cuenta que finalmente todo acto es político en una sociedad que nos ha despolitizado constantemente. Por eso es que me llamó la atención lo que decía. ¿Cómo se conjugan en el caso tuyo concretamente estas dos instancias? Hay quizá una visión más sencilla para descomplejizar ese problema, es decir, la geopolítica tiene distintas escalas. Y hay una escala de la geopolítica que es la escala humana, la escala del día a día, la escala de la comuna, la escala del barrio, de la ciudad, si se quiere. Y en esa escala, en esa visión geopolítica, confluyen todos los intereses, ¿no? Confluye el acceso a los datos, algunos tienen acceso, otros no tienen acceso a los datos, incluye el acceso a la interpretación de los datos, algunos pueden interpretarlos, otros no pueden interpretarlos, y por lo general, el que acumula más poder tiene el poder de acceder y interpretar datos. Entonces, en ese acceder a interpretar, en una sociedad desigual y segregada como la nuestra, ganan por lo general quienes tienen mayor poder económico, político, educacional, capital cultural, para poder decidir sobre sus espacios. Y ahí vemos consultas ciudadanas comunales en ciertas comunas y en otras no, que parten ciertas comunas y después se desagrega a otras comunas. Vemos, viviendas sociales construidas sobre ex basurales, que es una bomba de gas. No sé, eso ha pasado en Bajos de Mena, cosas así. Y vemos también, por el otro lado, personas construyendo casas más arriba de la cota 1000, que eso no está recomendado. Entonces, pero como hay un poder de presionar para que la ciudad crezca hacia ese lugar, gana el poder político, finalmente geopolítico, a esa escala, ¿no? Lo mismo que vemos en relación de países, no sé, por ejemplo, Estados Unidos, China, se ve también en relación a clases sociales en territorios más acotados a una escala mayor. Ahora, ahí nuevamente va confrontándose y me sorprende cómo se va armando lo sistémico en todo esto, porque también se va sumando, a raíz de lo que tú acabas de mencionar, los aspectos culturales. Porque evidentemente, y vuelvo también a unir con lo que ha pasado con el COVID-19, es impresionante cómo ha quedado de manifiesto este virus, ciertas dinámicas culturales, en nuestro caso, obviamente, como somos los chilenos, en otro caso, como son los alemanes, los suecos, los daneses, no tengo idea ya, en otros lados.
Porque esos aspectos culturales, de alguna manera, Cris, también influyen en este aspecto geopolítico. Y también sorprende cómo el observar desde arriba, que es algo muy abstracto, digamos, observar desde el espacio, te permite dimensionar el abajo, el dimensionar esto, dimensionar nuestro mundo, nuestro planeta, y dimensionarlo no solamente en lo geográfico, sino que, y me gusta mucho como tú lo explicaste al principio en tus estudios en la Chile, sino que desde lo geopolítico me imagino que también existe lo geocultural y finalmente lo geosocial. O sea, cómo en definitiva esta observación global que se hace desde el espacio a través de un satélite permite observar todas estas otras dimensiones que son finalmente un nuevo espacio. Aquí, así como hablamos de Star Wars, aquí yo pienso en Hombres de Negro, el final de Hombres de Negro 1, cuando finalmente todos somos parte de una bolita que otros más grandes van jugando. ¿Cómo se van conjugando estas situaciones y cómo van confluyendo unas con otras? Porque tú acabas de mencionar algo que es fundamental, el aspecto cultural. El aspecto cultural, geopolítico, geoeconómico también. ¿Cómo lo vamos observando ahí? Chris, no te me quedes pegado, por favor. Chris, se me quedó pegado. ¿Aló? Creo que los perdí un segundo. Sí, pero ya estás de vuelta, pegado, pero se te escucha. ¿Pudiste entender porque si quieres podemos ir a una canción, Gabo? Métale canción y resolvemos este problema. Estamos en vivo y en directo. Vamos y volvemos. Chris, por si acaso, queda ahí pendiente la pregunta. Vamos con música y volvemos inmediatamente con más de TX Topics aquí en txradio.com. Vamos a poner en los viernes femeninos, Don Gao, a Nick Cave con Nicki Minaj. Tiene una canción muy bonita que se llama Wild Roses. Seguimos conversando con Chris Hernández, la importancia de la tecnología geoespacial, y le hice una pregunta antes de sufrir un pequeño bochorno, Chris. Bueno, pero pasa, esas cosas pasan. ¿Cómo se llama? Una especie como de coitus interruptus en realidad. ¿Cómo se llama? Te estaba preguntando de cómo se establecían las dinámicas propias de la geocultura, lo geosocial, lo geopolítico que tú estabas mencionando respecto a esta tecnología, y también cómo finalmente observar desde afuera permite también entender el desde adentro, que también hay que tener capacidad de análisis y de abstracción también para lograr ese tipo de cosas. ¿Cómo se ha ido gestionando, o sea, cómo se ha ido estableciendo esto desde la mirada tuya? En términos de los datos satelitales, estrictamente, es muy interesante el concepto de proxy. Entender, y por concepto de proxy me refiero a entender algo que indirectamente me da cuenta de otro fenómeno, ¿no? Yeah. Por ejemplo, en términos satelitales podemos medir el ingreso. Estudiantes de Harvard midieron en África, solamente con un satélite francés especializado que toma fotos de noche, la concentración de la luz. El proxy era, y la hipótesis era, a mayor cantidad de concentración de luz, mayor es el ingreso porque hay mayor acceso a la electricidad, etcétera, etcétera. Bueno. Entonces pudieron cruzar eso con datos censales y finalmente entrenaron un modelo satelital para poder determinar el nivel de ingreso, y dieron de vuelta esa información a países que no necesariamente tienen unidades con bancos centrales o ministerios de economía muy fuertes. Y eso es básicamente, mirado desde fuera del espacio, entender cómo el ingreso está distribuido en un país o una región completa. Cosas como esa podemos sacar adelante. Qué buena. Oye, Cris, y cuando hicieron esa investigación, ¿pudieron contrastar los datos o se quedaron con esos datos y efectivamente eran reales? ¿O un contrastarse está... O sea, la hipótesis la pudieron comprobar en definitiva? ¿Pudieron establecer otras miradas y todo eso? Sí, se pudo comprobar. Para esa región específica el modelo funciona. Y cuando digo el modelo funciona, significa que hubieron datos de testeo y datos de entrenamiento, como en todo modelo, ¿no? O sea, testeo con ciertos modelos, le paso esos datos al modelo, el modelo no sabe lo que va a salir, pero aparece una respuesta. Y cuando aparece esa respuesta se contrastan con los datos reales. Y ahí nos damos cuenta que tiene sentido o no tiene sentido, de acuerdo, después de miles de millones de iteraciones. Yo sé que probablemente la pregunta que te voy a hacer tiene una respuesta más bien como de todavía no estamos en eso, pero me gustaría saber tu opinión, si crees que de alguna forma la geografía, la geopolítica, la geocultura, etcétera, etcétera, va a cambiar
a partir del COVID-19 y esto se va a ver reflejado en los datos geoespaciales. Sí, de todas formas, o sea, las ciudades hoy en día son movimiento. ¿A qué me refiero a movimiento del commute, del transporte diario, del trabajo, Sí. Buenísima observación, es cierto, toda la razón. y como son movimientos las ciudades y el movimiento se ve trastocado en todo el mundo, la geografía cambia. Cambia nuestra forma de relacionarnos, por lo tanto cambia esa geografía social, por ende eventualmente si son procesos más largos cambia la geografía cultural, por supuesto la geografía económica es la primera que se ve impactada. Entonces, la ciudad va a cambiar y se va a modificar. Si ustedes caminan por la ciudad, no sé, ayer domingo yo paseaba a mi perrito en la tarde y estaba vacía la ciudad. Yo vivo en un barrio donde hay restaurantes y cosas, no había nada, por supuesto, estaba todo cerrado. Lo único que veía eran personas de reparto en bicicleta llevando paquetes de un lugar a otro. Entonces, imagínense en un futuro cercano cómo la ciudad va a cambiar y esas ya no van a ser personas, sino que va a ser un dron. Y esas imágenes futuristas que nosotros teníamos de la ciudad eventualmente van a estar más cercanas de lo que nosotros pensábamos. De esa forma va a acelerar ciertos procesos el poco o escaso contacto social. Y en ese aspecto, Chris, lo geoeconómico, ¿tú crees que se va a establecer? Porque, a ver, el otro día hace rato, yo digo el otro día así como ayer, no, pero fue probablemente como hace un mes aproximadamente, cuando recién partió en Chile la cuarentena, se mostró una foto satelital, que no sé si es mentira o no, porque tú sabes que con esto de las fake news uno ya duda de todo, pero aparentemente el planeta se estaba, comillas, y hartas comillas, sanando en cuanto al aire. Como que se veían espacios justamente de ciudades que tenían generalmente grandes conglomeraciones de personas y por ende también mucho movimiento y por ende mucha polución, bastante más limpio. Por otro lado, ya se han dado muchas imágenes que no sé si son completamente manipuladas o no, pero algunas sé que son reales, de jabalíes en ciertos sectores de Francia, mayor concentración de flamencos, bueno, cóndores que están llegando a los sectores más altos de Santiago, digamos, como que se están retomando como que la naturaleza está retomando cierta dinámica, cierta accionar frente al crecimiento urbano y al crecimiento humano, a esta especie como de depredación que nosotros hacemos. Eh, ¿Eso se puede percibir realmente? ¿Tú crees que vaya a cambiar a partir de esta situación? Te lo pregunto porque también hablando con economistas, con cientistas sociales, y yo pienso un poco eso, quizás sea muy positivista mi postura, pero yo de verdad creo que no va a haber una vuelta atrás, bajo ningún punto de vista, no va a haber una vuelta atrás de ninguna manera. Y me tomo de lo que tú decías, quizás los delivery van a terminar siendo con drones o con ciertos aparatos robóticos, no tengo idea, pero se va a establecer otras dinámicas, como esto que estamos haciendo. Estamos haciendo un programa de radio a distancia. Tú estás en tu casa, en Providencia, yo estoy acá en mi casa, y Gabo está allá en su casa estresado. Entonces, ¿cómo ves tú eso hoy día? Yo creo que estamos viendo en el caso de los ríos es interesante, porque cuando ocurre una inundación, por ejemplo, no es que el río tomó un curso, se volvió loco y cambió su curso. Es el curso real del río antiguo que siempre ha sido así, y no lo habíamos visto. Entonces, las quebradas, no sé, la quebrada ahí de Ramón, todo eso, es el curso natural. No ha hecho nada maléfico el río ni la quebrada. Entonces, lo que estamos viendo es cómo la ciudad ha avanzado a espacios donde le pertenecía, digo, porque también viven en el planeta junto con nosotros, a pesar de no tener los mismos derechos, pero a ciertas especies animales que han visto trastocado su ambiente, y ni siquiera es por los edificios, es por las personas. Claro. Entonces ustedes ven que se acercan a los edificios, llegan a los balcones, un cóndor. Yo tengo el ejemplo, no sé, yo viví varios años en Londres y siempre veíamos zorros por las noches. Y Londres es muy interesante porque la ciudad completa es un parque natural. Entonces está considerada así legalmente. Entonces es interesante que ciertos lugares más callados de noche, más oscuros, porque simplemente es de noche y la gente no prende la luz, aparecen estos animales que son considerados más salvajes. Entonces, yo creo que debemos empezar a considerar, y yo estoy muy de acuerdo contigo que no va a volver atrás, que
o cambiamos nuestra actitud o nos vamos al carajo. O sea, ya Maturana lo dijo, o sea, lo dijo en una entrevista hace 2 días, ¿no? Como si realmente no hacemos un cambio, y esto nos demuestra que esto necesita un cambio, que básicamente parar, nosotros paremos de hacer las cosas de la forma que estamos haciendo, no hay mucha vuelta atrás en cuanto al planeta. Pero sí creo, y estoy de acuerdo contigo, que estamos viendo que sí hay un cambio de actitud en nosotros mismos, de consumir local, por ejemplo. No sé si es de bueno o no bueno, o sea, si consumo local llega más rápido, eventualmente también hay una cuestión utilitarista ahí. Consumir con menos huella de carbono, si pido de la cuestión a China o al país que sea que esté muy lejos, se va a demorar 3 semanas y va a ser una cosa plástica que se va a terminar en 2 días. Entonces, como el consumo, que es básicamente lo que destruye el planeta, va a cambiar. Por lo tanto, va a haber un cambio radical en general. Sí. Ahí acabas de dar otra idea que me parece súper importante y que quiero saber si eso se puede percibir también a partir de la geoespacial, de esta tecnología geoespacial. Porque yo coincido contigo, yo creo que el consumo es lo que destruye al planeta porque depreda finalmente el planeta de manera muy brutal. Hoy día se descalifica mucho a los economistas, yo soy de los que defienden a los economistas, soy bien friqueado en realidad, critico a yo y defiendo a los economistas, capaz que sea un Sith y no me he dado cuenta, soy una especie de Darth Vader. Pero ¿por qué no cuestiono a los economistas? Porque creo que los economistas, si hacen bien su pega, porque además hay que entender que hay distintas corrientes económicas, como cientistas sociales son fundamentales, porque justamente observan la administración de los bienes y de los recursos que hay. Esos cambios tan sutiles que efectivamente han depredado el planeta, que han establecido este enriquecimiento obsceno de algunas personas en función de poner el pie encima a otros, ¿se puede percibir también desde el espacio? Encuentro muy bonito esto que tú decías de cómo ciertas dinámicas, en el ejemplo que diste de los franceses, por ejemplo, de este satélite francés, ciertas dinámicas que son casi emocionales se pueden percibir desde el espacio, lo encuentro alucinante. Por eso te pregunto, estas conductas que son tan potentes, que hoy día además, por lo menos en Chile, que somos un país hiperconsumista, hipercapitalista, y que funcionamos de esa manera, es cosa de ver cómo la gente se vuelve loca por ir a un mall. Es impresionante, y eso tiene que ver con un problema psicológico, o sea, ahí hay un tema de salud mental. Los shopaholics, como dicen los gringos, es una enfermedad, es una adicción, pero es una adicción que está avalada incluso por los medios de comunicación. Tú ves los noticiarios como te motivan al consumo, ¿para qué hablar de otras instancias que no tienen nada que ver con la publicidad? ¿Eso se ve, se percibe desde lo geoespacial? ¿Se puede De ver? todas formas, saliendo ahora un poco de los datos de satélite, que vemos lo construido, ¿no? Desde el espacio, vemos infraestructura. Podemos ir a datos, por ejemplo, de redes sociales. Las redes sociales también están geolocalizadas. De las redes sociales hay un punto en el espacio que tiene una coordenada XY, pero además de ese punto en el espacio hay un mensaje. Y ese mensaje contiene emocionalidad, ese mensaje contiene la persona, ¿no? La identidad de esa persona. Entonces hay modelos, o uno puede crear otro modelo estadístico, algún algoritmo que entrene y podamos entender cómo se mueve la emocionalidad en la ciudad. O incluso si vamos más allá en geografía del Internet o web, si se quiere, o virtual, como el nombre que le queramos poner, vemos también que en ese espacio, considerando que otra vez la definición de espacio es muy interesante, porque la definición de espacio la podemos ver entre un ambiente y cómo la sociedad se mueve en ese ambiente. Entonces, si tenemos un ambiente que se llama Internet y tenemos una sociedad, podemos también ver el rastro que dejan las personas en ese ambiente, y ese ambiente es a través de redes sociales, cómo la gente compra en estos comercios nuevos. Hay un fenómeno interesante en el mundo que tiendas que solamente eran físicas, hoy día son e-commerce y físicos. Sí, Entonces claro. nace un concepto de digitalización. Y en ese concepto es como los datos de compra, de consumo en Internet van a verse reflejados en el espacio, o sea, van a desaparecer los grandes formatos de aquí a 10 años. En Estados Unidos los malls ya no, casi empezaron a desaparecer, son bodegas ahora, y son bodegas de reparto, de puntos de reparto. Entonces, el espacio va a cambiar, y yo tiendo a pensar de que ese espacio y esa conducta va a cambiar más a lo que conocemos como el High Street Store. Como yo paseo por la ciudad, y en ese paseo por la ciudad, de conocer la ciudad,
de conocer mi entorno, yo eventualmente compro algo en una tienda que tiene una vitrina. Así como, si quiere, incluso como hasta el siglo XIX. Estamos volviendo incluso a los niveles de desigualdad del siglo XIX, ¿por qué no volver en eso también? Entonces, algo como eso creo que va a Una pasar. gran observación esa que acabas de hacer, terrorífica, pero gran observación. Espero que no se le ocurra a alguien ser Jack el Destripador, algún creativo por ahí, pero Bueno, es eso lo verdad. dice Piketty, yo solamente le copio a eso. No, 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 apropiate, apropiate. Haz lo tuyo, haz lo tuyo. Por favor, continúa. O sea, esto significa que es posible que ese falo que está en tu comuna de un conglomerado, de un millonario chileno, desaparezca, ¿acaso? Yo creo que el edificio Me mismo, refiero, ¿no? A uno que hay como ahí como en Holanda, con Providencia. sí, sí, por ahí por la costa, sí, por la costa de Santiago. Es interesante que esos formatos gigantes, no sé, lo que pasa ahora con ese edificio es que el arriendo de oficina, que es básicamente, claro, tiene 6 pisos de mall, este edificio del que estamos hablando, pero de ahí para arriba, que no sé cuántos pisos, decenas de pisos son espacios de oficina. Entonces, vemos que hay una transformación, si ahora hablamos de real estate, de inmobiliario, Sí, hay una claro. transformación gigante. Por ejemplo, no sé si conocen WeWork, esta es una empresa Sí, global de la espacios de ubico cowork perfectamente. que quebró. O sea, y bueno, no sé si nunca no sé si nunca no estuvo quebrada, pero finalmente cierra sus puertas y cierra estos espacios de oficina colaborativos porque la dinámica de la gente es otra. Y no estoy hablando del COVID, estoy hablando de antes del COVID. Es Sí. decir, la gente veníamos de una crisis económica medio encubierta, el COVID acelera ese proceso y los espacios estos de gran consumo, de donde va la gente a aglomerarse, cambia por temas de salud, pero además cambia porque la ciudad está cambiando a espacios como estos, los que estamos viviendo ahora, ¿no? De trabajo, de teletrabajo, no sé, tengo amigos que trabajan desde Santiago para San Francisco, yo trabajé mucho tiempo desde Londres para Santiago y para Berlín y otras ciudades, entonces no hay, la dinámica de la ciudad cambia y esos espacios van a tener que reinventarse necesariamente, si no la cosa está difícil para ellos, digo. Pero es loco eso porque la sensación que uno tiene, y ahí nuevamente volvemos a la observación global, porque me da la sensación de que esta tecnología geoespacial permite ver la totalidad para después establecerse en la parcialidad. Por eso me parecía muy interesante lo que tú estabas mencionando de cómo desde esta mirada completa, completa, o sea, estáis viendo el planeta, ¿cachai? Desde afuera. O sea, ya más, o sea, ese dicho de los bosques, como es, los árboles no te dejan ver el bosque, aquí estáis viendo el bosque, así como con todo, como en un montón. Finalmente te permite establecer la mirada parcial, que, Mm. insisto, es lo que tú decías. O sea, a partir de esto veo lo geopolítico, veo lo geosocial, veo lo geocultural, veo la geoeconomía. Y finalmente, si le quito el geo, empiezo a ver otras conductas, incluso no sé si existirá lo geopsicológico, pero finalmente me permito establecer todas estas dimensiones. Yo alguna vez conocí el WeWork y me sorprendió porque encontraba que era un sinsentido. Sin embargo, a la Mm. gente le fascinaba. Pero también yo ahí pienso que es muy potente cuando las personas eh, no ven dónde... a ver, cuando las personas solamente están en el bosque viendo árboles, sin ver el bosque. Eh, Claro. ¿qué dimensión se te abre cuando tú estás pudiendo ver todo esto desde los para poder ver, insisto, para desde la globalidad ver la parcialidad? ¿Cómo es ese ejercicio? Me parece súper alucinante. Capaz Mm. que nos estemos yendo para otro lado del tema, pero me encanta cómo lo planteaste, por eso te lo pregunto. ¿Cómo es ese ejercicio mental, académico, intelectual de establecer esa mirada completa Mm. y de repente, puf, irse oye, ¿sabéis qué? La conducta, no sé, bueno, estoy inventando, la comuna tanto es tal. Tú mencionabas, por ejemplo, el tema de Bajos de Mena, que a Mm. mí me sorprende porque es una comuna bastante pobre, que sin embargo hace una cantidad de cosas impresionantes internas para subsistir y subsanarse. Mm. Como que se autoprotege y autocuida. Es increíble lo que pasa en Bajos de Mena. Lo saco a relucir porque pero de repente desde esta mirada súper global, capaz que podáis ver Bajos de Mena y decir, oye, qué increíble lo que está pasando acá, Mm. fenomenológicamente. ¿Cómo se hace Sí. ese trabajo?
Hay, bueno, en nuestro caso hay un ejercicio que puede ser desde antes de eso. La primera consideración es que el territorio es territorio para todos. O sea, eso sí no discrimina, ¿no? Como la visión territorial, si se quiere, es sistémica. Y en ese sistema no podemos dejar nada fuera. Entonces, lo que está pasando arriba sobre la cota 1000 influye sobre lo que está pasando en Bajos de Mena y existe ese fenómeno. Por lo tanto, si se quiere, hay una cuestión más de geografía, de teoría de geografía, no hay una separación. Incluso se habla de una visión regional, pero aún así la visión regional incluye a todo lo que está dentro de la región. O sea, no puedo no tomar en cuenta algún input de ese sistema. Entonces, el análisis que se hace por lo general es determinar lo grande, no necesariamente, es deductivo, si se quiere, ¿no? En el sentido de poder analizar, bueno, qué está pasando en la ciudad completa, y cuando identificamos esos casos específicos hacemos el zoom in. Y en ese zoom in tienes expertos en urbanismo que llegan a ese espacio del microespacio casi psicológico, de personas que van siguiendo en el caminar en la ciudad a otros. Yo conozco una investigadora, Soledad Martínez, en Londres también, en UCL, que hace ese trabajo. Le sigue a personas en sus caminos diarios y cómo esas personas caminan a sus trabajos y qué es lo que mira, qué es lo que pasa. Entonces, esa mirada inductiva finalmente retroalimenta lo que va pasando en el gran sistema, pero nunca hay una separación. O sea, básicamente se estudia todo o no puedes estudiarlo. Y en ese sentido nace el trabajo multidisciplinario, porque no se puede hacer solo, y etcétera, etcétera, pero es una mirada que aglutina todo o no hay mirada, básicamente. Es que es muy interesante lo que planteas, porque hablas como de esta idea de causalidad, en definitiva, y de cómo lo sistémico es fundamental entenderlo, porque nos cuesta. Tú mencionabas a Maturana. Yo sé que a Maturana le carga que uno hable de la... siempre se me olvida, autopoiesis, ¿puede ser el concepto? Sí. La poiesis, ¿ya? Autopoiesis, sí. Claro, donde finalmente, porque las ciencias sociales también la toma, ese concepto, que es un concepto biológico, y establece esta mirada también de cómo los sistemas se van auto nutriendo y autogestando, digamos. Yo sé que a Maturana no le gusta mucho que la ciencia social lo tome, pero bueno, lo toma de hecho, así que mala pata. Y claro, lo sistémico es fundamental. Y tú ahí mencionabas esta idea de que el territorio es de todos, y por lo mismo la concepción ¿cómo se dice?, de límites es finalmente una concepción humana, porque el territorio es nomás, a lo más quizás tiene límites naturales, pero es. Y desde ese punto de vista, y aquí quiero volver un poco al zoom in, digamos, que tú también decías, en relación a la mirada geoespacial, porque, por ejemplo, el COVID-19 no entiende de territorialidad como la entendemos los humanos. El COVID es un bicho. A mí me da mucha risa esto de estamos ganando al COVID, esto es una guerra. Y yo siempre digo, pero bueno, si el COVID es un virus que ni siquiera piensa. O sea, él no está diciendo, hoy me voy a joder a todos estos gallos, porque no es un ser malo, no se pone bueno en nada por el estilo. No va desde ahí la mirada. Y por lo mismo, como bicho que no sé si es bicho, digamos, como esta entelequia que yo no entiendo porque no soy especialista en el tema, existe, le da lo mismo la frontera, le da lo mismo los límites humanos. Entonces, ¿se puede desde lo geoespacial observar todo esto también? De todas formas. Dale. Sí, perdón, de todas formas, como mencionaba hace un momento, la ciudad en movimiento, y no lo digo yo, lo dice Michael Batty en uno de sus libros. Michael Batty, profesor del Center for Advanced Spatial Analysis en UCL, y lo que dice el profesor Batty es básicamente las ciudades son flujos, y eso en los flujos, movimiento básicamente, cosas, personas que se mueven, mercancías que se mueven, etcétera, se entiende lo que es la ciudad. Y desde ese marco, los límites se desdibujan o se dibujan otros nuevos límites. Yo hace unos años atrás hice un mapa, cuando estaba recién la polémica sobre Uber y los taxis, hice un mapa de cuál era el recorrido de los taxis y cuáles en Santiago, y cuáles eran los recorridos de Uber. Y claramente no había un toque de áreas entre ellos dos. O sea, tenemos los taxis colectivos en ese momento que se surtían de viajes a poblaciones que iban a la última milla. El Puente Alto, San Miguel, La Pintana, ese carril, Maipú, hacia el norte también. Y Uber trabajaba en la zona oriente. Pero hay que tener información para saber eso. Entonces, tenemos dos clústeres en la ciudad. Y finalmente, la lucha y la pugna era por los clientes que pagaban más plata.
Entonces no era una pugna de decir, ok, saquemos todos los Uber, no, regulemos bien dónde específicamente. Y si hubiese regulado la zona oriente de Santiago con en Uber y taxi, no hubiese pasado nada. Pero esos límites, por ejemplo, si hablamos de COVID ahora, en el tema específico que planteas, el límite de decir hay cuarentena en cierta comuna o en cierta zona de la comuna, despiertan varias cosas. Hay varios subtemas ahí. Porque primero el tema de cómo por qué no hay una justificación de la delimitación de esa área de partida. Hay pues, eventualmente sí hay, no se conoce. Entonces hablamos de transparencia. Entonces, ¿cómo podemos conocer? Siguiendo con la premisa de que el territorio es de todo. Hay algo que se llama la sociedad habilitada espacialmente. Y habilitar la sociedad espacialmente significa que todos tenemos acceso a los datos. Y si no tenemos acceso a los datos, no podemos conocer nuestro territorio. Claro. Entonces, ¿cómo yo puedo saber que estoy seguro en mi casa? Ahora en Providencia salió de la cuarentena, yo puedo salir a comprar al supermercado, me pongo mascarilla y salgo por donde quiera en Providencia. Pero ¿cómo sé que estoy seguro si no sé realmente cuál fue el criterio de determinación de que mi comuna no está en cuarentena? Entonces, está el dibujo de los límites que son móviles, y al parecer el gobierno entiende eso, ¿no? Como que pone cuarentena en una comuna, en otra no. Pero no existe la consideración de que el territorio y la confusión y el miedo que tú hablabas de Yoda se produce cuando no hay acceso a la información y hay desconocimiento. Entonces, si tienes población atemorizada, y eso genera un mal estado de ánimo general, por lo menos. O sea, ¿estás de acuerdo conmigo y no con Yoda? Ahora que lo pienso, sí. Ahora, es sorprendente también porque, en definitiva, desde ese punto de vista y desde la observación global geoespacial, te permite, insisto, establecer esta mirada en parcialidades. ¿Qué cosas son las que ustedes han ido observando este último tiempo que llamen la atención realmente respecto a distintos fenómenos, desde el COVID-19 hasta, no sé, cambios dentro de los ecosistemas, o también, ¿por qué no plantearnos cambios respecto al calentamiento global? Como yo te mencionaba hace un rato, no sé si son reales o no las fotos, pero según las fotos que se habían mostrado, evidentemente había un cambio en la calidad del aire en ciertos sectores del planeta que había sido realmente sorprendente. Lo que ponía también en perspectiva esta idea de que el verdadero virus termina siendo el ser humano. Yo sé que esto es un poquito así como casi como, pero es parte de una mirada, digamos. Claro, como Matrix. Digamos, claro. Lo que hemos observado nosotros y lo que hace Mapoteca, que nuestra empresa es ser un laboratorio privado de ciencia y datos espaciales, si se quiere. Entonces, en Mapoteca tomamos datos de distintos fenómenos y analizamos esos datos a veces porque nos encarga un cliente o a veces porque queremos simplemente. Y lo que hemos observado, yo creo que, para no hablar de especificidades, pero en concreto, hay un cambio básicamente, y vuelvo al tema de lo móvil, porque hay un cambio que no hemos podido percibir todavía y necesitamos nuevos datos para percibir. ¿A qué me refiero? Que básicamente mi respuesta es que no he visto datos para dar respuesta a tu pregunta y lo que hemos estado identificando es que nos faltan datos para responder esa pregunta porque los datos hoy día están en otros espacios. Hay que rescatar esos datos de otra manera. Por ejemplo, voy al caso micro. Yo vivo acá cerca del barrio Italia, está la Vega Italia. Ellos tienen ahora delivery. ¿Cómo yo rescato lo que ellos están haciendo hoy día si la huella que dejan de movimiento del productor al consumidor todavía no la puedo seguir? O sea, básicamente lo que quiero decir es que hay todo un momento medio anárquico ahora de datos, si se quiere, de cómo se va a transformar la ciudad y de cómo van a ser esos nuevos mecanismos sobre los cuales voy a medir la ciudad también. Entonces, tenemos datos, por supuesto, de que va a cambiar el consumo, de que la gente no se va a reunir tanto en ciertos lugares, que los malls, no sé si van a reabrir o cuando reabran, ¿qué va a pasar con esas tiendas? ¿Van a distribuirse por el espacio? ¿Hay comercios que van a cerrar simplemente? Y hablo de comercio siempre porque trabajamos mucho con el retail. ¿Qué va a pasar con el comercio cuando una tienda, por ejemplo, que solamente vive en mall, no existe el mall? ¿Cómo esa tienda va a medir su éxito
en el espacio, en la ciudad, de cara a sus clientes, si sus clientes no van a sus tiendas porque ese espacio ya no es válido para el consumo o mucho menos válido para el consumo. Entonces, la sola percepción del consumo en la ciudad hace que la ciudad cambie bastante y cambie también en términos ambientales. Si nosotros vemos los niveles de polución, bajan drásticamente. Pero bajan drásticamente, de nuevo, porque no hay movimiento. No sé si ustedes sabían, pero la construcción aporta muchísimo a la polución. Y como la construcción está parada, no existe tanta polución. Los países que más contaminan no es China, son los países árabes, que están en construcción, porque están construyendo ciudades como locos. Entonces, todas esas consideraciones están haciendo cambiar la ciudad y lo hemos visto. Pero lo que sí puedo decir a ciencia cierta es que por lo menos nosotros en Mapoteca estamos tratando de saber para dónde va la cosa todavía y de dónde rescatamos esos datos para poder medir para dónde va la cosa. Eso es lo que puedo decir. Ahora, pero está interesante eso, porque quiero retomar un poco el tema de Mapoteca y lo que tú decías de trabajar con privados. ¿Has visto un cambio en los privados este último tiempo a propósito de observaciones? ¿Privados como en términos de empresa privada? ¿Sí? Claro. Sí. Y están tomando decisiones muy rápidas. Un cambio positivo por si acaso. Un cambio positivo. Es que, claro, porque uno de repente dice un cambio, claro, pero un cambio también puede ser negativo, digamos, pero un cambio. Tú vas a tener que dar una respuesta media política, porque ahí estamos dentro del mercado objetivo nuestro, pero yo lo sé y estoy atento a la respuesta política, pero no puedo dejar de preguntarte, digamos, porque en definitiva cuando uno está dentro del mercado, y te lo digo súper honestamente, yo trabajo en medios y muchas veces tengo que restringir ciertas ideas porque trabajo en medios, pues me pega, punto, así de simple. Sí. Así que acepto la respuesta política, pero igual juegue un poco. Lo que hemos visto nosotros es que están tomando medidas para poder hacer más eficiente lo que antes les daba lo mismo hacer de la forma que estaban haciendo. ¿A qué me refiero? Si tengo que entregar un paquete desde que una cosa que vale 2.000 pesos desde China, o de nuevo, digo China porque es la mayor factoría global. Si tengo que gastarme 2.000 pesos, me voy a gastar 19.000 pesos en courier, eso no tiene sentido. Entonces, el cambio y la apuesta que he visto que está haciendo que es positivo es decir, ok, compra local, por lo tanto disminuye tu huella de carbono, como que ahora sí importa, como que están tomando ese mensaje y ya es parte de la configuración y las reglas del juego. No es algo que se pueda simplemente tomar en términos de marketing y decir, ok, buena onda, sino que ahora sí, ahora pesa. Nosotros hemos tomado en términos familiares decisiones de consumo de no consumir cuestiones que se vayan que no tengan una nueva vida útil. Entonces, ¿dónde están esas tiendas que tienen esa nueva vida útil? Ofrecen productos que tienen, no sé, un ciclo de uso mayor. Pero, bueno, para volver a la pregunta, lo que estamos haciendo o lo que estamos mirando es que se están tomando decisiones muy rápidas y en esas decisiones rápidas del retail grande se están considerando estas cuestiones. De decir cómo hacerlo más eficiente, no solamente en términos de la ganancia máxima de distribución, tiempo de distancia, sino que cómo hacerlo bien de cara al consumidor y de cara al medio ambiente. Yo creo que eso sí lo están haciendo propio hoy en día. Eso lo veo como un cambio. ¿Qué otras cosas son las que hace Mapoteca? ¿Qué otras dinámicas son las que están haciendo? Y voy a darte una especie de ¿cómo se dice? Quiero decir que estoy de acuerdo contigo. Yo tengo la sensación de que hoy día los empresarios efectivamente están cambiando su forma de ver. A mí me ha tocado entrevistar, en nuestro programa hablamos mucho de innovación también, y me ha tocado entrevistar a varios empresarios y la verdad es que sus miradas son muy sorprendentes y entienden y nadie dice que una empresa no gane plata, digamos, pero entienden que ese ganar plata no puede ir en desmedro de una nueva forma de esclavitud, por así decirlo. Sino que la empresa tiene un rol social importante y que esta fantasía del chorreo no es real, porque en general parece ser que los seres humanos cuando tenemos poder o plata queremos más poder y más plata. No nos quedamos como de repente decir, oye, estoy bien, aquí estoy bien. Como que hay algo de ansiedad, pero yo creo que eso es más cultural y podemos conversarlo en otro momento de pronto con una cerveza, ya que nos invitó a tomar cerveza y empanada. Mañalich, en cualquier minuto, yo me voy a Providencia.
relajadísimo. ¿Qué otra cosa hacen ustedes en Mapoteca? ¿Qué otros elementos han observado y qué otras cosas han podido trazar de alguna forma a partir de la tecnología geoespacial? Hemos trabajado en términos con la eléctrica, fue un caso interesante, ya hablando de cosas bien industriales, en lo muy concreto. Un cliente grande en Valparaíso, distribuidora eléctrica, quería reconocer cuáles eran, y con esa idea partió de nuestra empresa, de hecho, cuando recién entramos a Startup Chile, el año 2018, principio de 2018. Y lo que hacíamos era identificar vegetación que pusiera en peligro el tendido eléctrico, o al revés. Es decir, que una rama pudiese tocar un cable y eso puede producir un incendio. Y estábamos hablando de otras catástrofes naturales como los grandes incendios forestales de Chile y cómo prevenir eso. Hicimos ahí nuestro aporte de ayuda en ese sentido. Investigadores de Mapoteca también lo que hacen eso en conjunto entre la Universidad de Chile, Ingeniería Universidad de Chile y nuestra empresa, hacer un clasificador de supernovas, por ejemplo, con imágenes, con datos astronómicos. Lo que están haciendo es identificar, tratando de ganarle a las redes neuronales solamente con matemáticas. Han podido tener niveles de precisión mayor que si hiciéramos una caja negra de redes neuronales. Ahí podemos hablar más sobre eso, pero ahí Daniel Baeza, uno de mis socios, está haciendo eso, que es muy, muy interesante. Parte del equipo también ha ayudado a escribir el software del primer satélite chileno, nanosatélite del Suchai, que todavía está en órbita. Hemos escrito software minero, que se ocupa de las mayores mineras del mundo. Francisco Anguita, que es mi otro socio, también experto en transferencia tecnológica, por lo tanto ha llevado a la universidad, a la empresa privada. Entonces hemos hecho varias cosas que son interesantes. Lo que hacemos también en visualización de datos, esa es mi expertise, cómo descomplejizar lo complejo. Básicamente ese es mi trabajo en términos visuales. Y hemos hecho bastante. En términos de empresa, lo que hemos visto del ambiente de empresa, que también es interesante. Nosotros estamos en una aceleradora de negocio que se llama Magical Startups. Le mandamos un saludo a ellos. Y también estamos en el programa Innova Connect de Innova 360, ahí con Laura Chicurel, que también vi que la entrevistaste en algún minuto. Sí. Y también muy buena onda. En esos dos espacios hemos visto que ha habido un cambio, queriéndolo o no queriéndolo. De hecho, hicimos un cabildo en Magical sobre eso. Y cómo el capitalismo ha cambiado a lo que Paul Collier y Paul Mason también hablan del capitalismo mutualista, mutualista y ético. Como que esa consideración de forma explícita o implícita está en las empresas que se están generando. Y eso me es esperanzador, porque implica que hay otros valores, ¿no? El valor de igualdad, valor de transparencia, valor de cooperación. Y eso se ha visto en empresas de escala pequeña. Me gustaría decir que también las empresas de mayor escala, las empresas gigantescas, pudiesen tener eso en todas sus unidades. Pero a nivel de empresa pequeña, esa consideración está. Y el sentimiento de colaboración siempre está, y eso a esa escala funciona muy bien. Excelente. Cris, se nos acabó el tiempo, para que veas que esto pasa rápido. Oye, pero tenéis que venir de nuevo. Tenéis que venir de nuevo para que sigamos conversando. Está buena esta conversación y está bueno todo lo que podemos aprender de esta tecnología geoespacial y de los datos, en definitiva, que se van construyendo a partir de eso. Ya que estamos en el día de Star Wars, que la fuerza esté contigo, may the force be with you, más allá de este chascarro de Yoda, que a mí me tiene desolado, yo te quiero explicar eso desde ya. A mí me tiene francamente destruido que Yoda se haya equivocado tan radicalmente en su percepción, un tipo tan sabio. Cris, nuevamente, muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Muchas gracias a ustedes y también gracias a quienes también nos apoyan a nosotros, a Magical Startups, a Innova 360, a Laura Chicurel y todo su equipo. Y gracias a ustedes, y ahora me voy a cuidar a mi Baby Yoda, ahí que tiene un mes de vida recién. Dale. Paciencia y mucho amor ahí. Nos vemos, Cris. Gracias. Chao. Hasta luego, chao. Bueno, y nosotros nos despedimos, ya se viene Rockstar con el gran Gabriel León. Hoy día tiene además a ni más ni menos que a Sofía Montaner.